Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Comentaba, ¿no?, que muy afortunado y muy agradecido siempre que quieran contar con uno para poder participar en este tipo de eventos y en este tipo bueno, de conversaciones entre amigos y tratar de alguna forma, pues, poner un poquito de luz ante tanta incertidumbre que hay actualmente con el tema que vamos a tratar el señor Freddy Alvarado y yo, que es la reinvención o reinserción, como se quiera ver, al mundo laboral. Así que un placer y un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Sí? Así es, así es. Pues entramos en materia de una vez. Vamos a darle participación a lo que es a Chico Bambi. Pero antes del Chico Bambi, quiero decirle, informarle a la gente que nos quieran hacer cualquier pregunta, que quieran llamar y preguntarle tanto a Freddy como a Francisco Puerto, pues ellos están abiertos para contestar cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, ellos le pueden contestar. Si no quiere llamar y quiere escribirnos, pues nosotros le pasamos la pregunta que ustedes pueden hacer. Libremente lo puede hacer. No se quede con dudas, es el momento. Porque juntar estas dos personas, eso, bueno, mucha gente me dijeron, eso no me lo pierdo el programa porque ver a Francisco y a Freddy juntos, wow, hay mucho conocimiento juntos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, así es, señores, a todos esos que están viendo el programa a través de sus televisores o su smartphone. Recuerde transmitir o compartir lo que es la transmisión de este programa para que más personas puedan llegar de este contenido. Y como hablábamos en un programa pasado que le explicábamos o teníamos a otros personajes invitados, los cuales hablaron de lo que es la nueva reinserción al ámbito laboral y cómo se estará trabajando ahora con la nueva reapertura en la hotelería. En el día de hoy hablaremos pues de lo que es la nueva reinserción al ámbito laboral. Y la primera pregunta que tenemos, Francisco, es ¿qué es el COVID o SARS-CoV, como se conoce? Ahí, antes de que Fran conteste, me gustaría que Fran nos diga si es correcto, si lo estamos diciendo correcto. Porque nosotros decimos todo el tiempo el COVID. Ajá. Y me dicen, no, es la COVID. Entonces también para que Fran nos diga un poquito ahí cómo decirlo, cómo es lo correcto. Adelante, Fran. Bueno, sí, he oído bien, que no he oído muy bien la parte tuya, Daniel, pero bueno, sí, es un error, digamos, a la hora de referirnos a la COVID-19 de forma masculina. O sea, es decir, normalmente solemos hablar del COVID-19 cuando realmente pues no es correcto. Deberíamos de hablar en términos femeninos porque la COVID-19 es el nombre de la enfermedad, por lo que de alguna forma tendríamos que decir la COVID-19 y no el COVID-19. Pues simplemente es una forma de hablar y de referirnos a este coronavirus que, bueno, pues siendo un poquito profundizando la pregunta del comentario del compañero, pues coronavirus es una familia de varios virus que ya nos acompaña desde hace bastantes años. De hecho, los últimos han sido el SARS y el MERS, que son, bueno, SARS, perdón, y el MERS, que son virus que ya están con nosotros desde 2002, 2013 igual, y bueno, pues ahora con el SARS-CoV-2, que es como realmente se llama el virus que ahora, pues bueno, de alguna forma ha revolucionado todo el mundo y nos está haciendo replantearnos muchas cosas a nivel mundial con esta pandemia. Pues el virus sí se llama SARS-CoV-2, ¿ok? Porque es el segundo que sale después de un primero que salió hace ya, pues, unos añitos, ¿no? Bueno, básicamente esa sería el concepto genérico, ¿no? Coronavirus es el nombre general familiar de unos diferentes tipos de virus que forman parte de la enfermedad respiratoria, ¿ok? Después, a partir de ahí, pues, la COVID-19, que es el nombre de la enfermedad que hoy día estamos enfrentando, y poco más. O sea, no vamos a tratar de dar una clase de medicina, ni muchísimo menos, pero ese es el contexto, ¿no? Muy bien, muy bien. Como dice Francisco Puerto, Freddy, sé que ustedes son educadores, no son médicos, pero la gente siempre habla de los síntomas, que tal, que son más comunes, que son los más graves. No sé si Freddy nos puede hablar un poquito de esa parte, de lo que son los síntomas más graves o comunes, algo así. Bueno, fíjate tú que, Daniel, de que yo presumo y entiendo de que hemos recibido tantísima información que la gente debe
debe de alguna manera o estar muy informada o estar muy desinformada. Probablemente Puerto me pueda ayudar un poquito con eso. Yo he leído pues ciertos y determinados síntomas que son muy usuales en casos, como por ejemplo dolores musculares, la fiebre, diarrea, una gran cantidad de cosas. Pero yo que he tenido, que he vivido más tiempo en este planeta y he convivido y he sufrido ciertas y determinadas situaciones bastante complicadas, al final me gusta más ver si de alguna manera a alguien que lo ha vivido, pues lo comenta. Y efectivamente, y lamentablemente, pues algunos de mis familiares que viven en Estados Unidos están sufriendo del coronavirus. Y efectivamente me confirmaron de que algunos de ellos comenzaron con dolores de cabeza, con dolor de cuerpo, dolor de garganta. Afortunadamente, ya han pasado varios meses, he aprendido que inmediatamente de empezar a experimentar este tipo de síntomas, que por lo general es de esas gripes típicas de los diferentes seasonal, o sea, de diferentes momentos del año, ¿verdad? Que se propagan en todo el planeta, pues entonces lo preferible es consultar a un médico de forma inmediata. Pero son síntomas muy parecidos a lo que parece en su principio una gripe. Si estás de acuerdo conmigo, Puerto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, la sintomatología que se asocia a la COVID-19 es muy parecida a una gripe. Inicialmente, ¿no? O sea, dolor muscular, dolor de garganta, por supuesto la fiebre. O sea, el primer síntoma, sobre todo, que es el que más bueno, se le está focalizando, ¿no? A la hora de diagnosticar una persona sospechoso de la COVID-19 es el control de la temperatura. Si de pronto sientes que se te está subiendo la temperatura y además así, de una forma casi sin esperarlo, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido situaciones, bueno, en el entorno laboral donde la persona ha venido a trabajar, ha pasado todos sus filtros de control de temperatura, tanto en el transporte como en la entrada de personal en nuestras empresas, y estando trabajando, pues de pronto empieza a sentirse mal y se le empieza a subir la temperatura y sobre la marcha, pues bueno, pues ya hacemos todo el protocolo que tenemos establecido para este tipo de casos, ¿no? Pero para que vean y sobre todo que las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, pues que tengan un poquito ese cuidado, ¿ok? Porque el hecho de que tú te encuentres bien, te levantes bien, en cualquier momento durante el día posiblemente te puede empezar a sentir mal y lo más normal que te pase será, pues, como bien decía el señor Alvarado, que empieces a tener temperatura, que te empieces a sentir cuerpo cansado, sobre todo, y demás. También de últimas están diciendo la Organización Mundial de la Salud que uno de los más comunes también asociados a la COVID-19 es la pérdida olfativa y gustativa. Entonces, ahí también tenemos otra señal, no para asustarnos, no para de pronto decir, wow, madre mía, ya tengo COVID. No es eso, pero sí simplemente para tener esa precaución y esa prevención, ¿no? Sobre todo si estás actualmente trabajando, tienes la suerte o tenemos la suerte de estar trabajando, si de pronto empiezas a tener esta sintomatología en casa, se recomienda y se pide, por favor, encarecidamente, que te quedes en casa, ¿ok? Porque de pronto te conviertes en una persona sospechosa y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero coincido perfectamente en la sintomatología que comentas, señor Freire Dorado. Y quería apuntar algo que de las 8 personas con las que contacté ayer, que afortunadamente la gran mayoría de ellos ya ha pasado por ese trauma y ya esa historia, pero todos coincidieron en el que perdieron el sentido del olfato y del gusto. Las 8 personas con las que hablé. Exacto. Efectivamente, según la Organización Mundial de la Salud, en un principio se focalizaron mucho en la parte olfativa, ¿no? De hecho, había un bulo por ahí de estos que suelen muchas veces y sirven para reírse un poco, que era si eres capaz de identificar el olor de 5 frutas, pues no te preocupes que no tienes el COVID. No, obviamente eso era un pequeño chiste que se hizo a todo esto, pero sí es cierto que va muy asociado a la COVID-19 la pérdida olfativa de pronto y el gusto. O sea, entonces, bueno, pues simplemente es un síntoma
que hay que tener en cuenta y nada más, ¿no? A partir de ahí, pues dependiendo de la suma de más síntomas, es cuando tienen que tener más cuidado, ¿no? Y por supuesto, pues ya atención médica y todos los protocolos que se establecen en este tipo de casos. Antes de pasar a la otra pregunta, Fran, le escribe Sí. que muchos saludos, que se ve muy guapo y desde España, que le quieren mucho. Fran, señor Freddy, que se ve muy joven y que está muy guapo también. Así que los dos están guapos y están siempre jóvenes con Daniel Martínez. Muchísimas gracias, hombre. Adelante, chicos. Bueno, señores, así mismo como ellos expresaban, una de las características que se ha añadido como muy en hincapié es la pérdida olfativa y gustativa, que también se ha asociado mucho más también a lo que son las personas asintomáticas, pues ellos más reaccionan a lo que es la pérdida de las mismas. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha afectado económicamente a los países lo que es el tema del coronavirus? Pues como sabemos ha afectado en muchos ámbitos, pero en la parte económica ha tenido un efecto aún mayor en los países. ¿Cómo ha afectado a los países? En este caso le voy a dejar la palabra aquí al profesor, al señor Alvarado, que seguramente una imagen de eso. Aunque yo me dedico a la parte educativa, en principio pues yo soy hotelero y tuve la oportunidad de ser contralor de hoteles por unos cuantos años. Y sin lugar a dudas el problema económico que esto ha creado, sobre todo en nuestra industria, en la industria que nosotros conocemos mejor, ha sido realmente impresionante. Incluso yo presumo de que muy probablemente esto va un poquito para largo, ¿no? No es que no hayan alternativas, pero sí la única manera que yo creo que por lo menos los hoteles, como estamos hablando de reinserción, estamos hablando de reapertura, es de que los empleadores, los hoteleros, los inversionistas, piensen en la apertura de sus hoteles como si fuese una apertura nueva. ¿Por qué? Porque económicamente, sin lugar a dudas, sabemos que se ha afectado a la economía de estos señores, ¿verdad? De estas personas que han invertido tiempo y dinero en estos hoteles. No es que no vayamos a recuperarnos, indudablemente nos vamos a recuperar, pero va a tomar su tiempo. Yo creo que también lo que comentaban ahora mismo el chico, ¿verdad? El chico Angie, es que cómo puede afectar eso a la población en general. Y yo me hago esa pregunta porque algunos tuvimos la oportunidad de pensarlo un poquito mejor y por lo menos ahorrar para momentos supuestamente que pudiesen ser más limitantes, más limitados en ciertas determinadas formas. Otros nunca lo pensaron, pero de alguna manera pues se están reinventando y buscando, tratando de recuperarse económicamente, y hay quienes vivían del día a día que yo no sé, Nicolás o Puerto, no sé qué está haciendo esta gente realmente para poder sobrevivir a esta situación económica tan limitada que estamos viviendo todos actualmente. Pero sí, todos estamos afectados económicamente. ¿Cuánto tiempo más podemos soportarlo? Esa es la gran pregunta. Bueno, sí, obviamente comparto lo que dice el señor Freddy Alvarado. La crisis, digamos que la pandemia mundial nos ha traído diferentes tipos de crisis, ¿no? La económica, la social y la sanitaria, ¿no? Sobre todo la sanitaria, la tercera en este lugar, en este caso, no por ser menos importante, es la que más nos ocupa y nos preocupa, porque al final hablamos de la salud del mundo, del ser humano, ¿no? En definitiva, de las personas. Y la economía, pues por supuestísimo, después de la salud, ha sido y está siendo y será, como bien dice el señor Alvarado, el gran damnificado de esta pandemia. O sea, la crisis económica va a ser, está siendo brutal, bastante dura. Van a venir por delante un par de años igualmente muy, muy complejos. O sea, ahí
igual la mención del señor Felipe Alvarado con respecto a los ahorros que tiene uno en casa, pues tratar de mantenerlos o tratar de gestionarlos de la mejor forma posible, porque, bueno, no quiero ser de alguna forma negativo en el pensamiento y en el mensaje, pero sí hay que ser precavido. O sea, la situación económica es compleja y va a ser muy difícil, pues de alguna forma, volver a ese nivel económico que teníamos hasta hace 6-7 meses, ¿no? Aquí podríamos dividir la crisis económica en dos partes, ¿no? Una a nivel de empresas, a nivel, pues bueno, las empresas que en definitiva nos dan trabajo y que mantienen la economía y el ritmo de los países, y después la parte personal. Aquí la parte personal, las familias son las que, bueno, nosotros tenemos experiencias igual con colaboradores que lo están pasando realmente mal, que bueno, que de una forma o de otra, como bien decía el señor Alvarado, bueno, pues el vivir el día a día tiene sus riesgos, ¿no? Y ahora más que nunca, yo creo que todos cuando salgamos de esta pandemia, el primer propósito que nos vamos a hacer va a ser ahorrar. O sea, seguramente que ahí muchísimas personas estamos diciendo, guau, cuando vamos a trabajar al 100% con nuestras capacidades, seguramente que yo voy a guardar siempre un poquito en el banco por si pasa esto alguna vez, que al menos pueda vivirlo de una forma más tranquila, ¿no? Aquí volvemos un poquito a lo que vivíamos o lo que nos inculcaban nuestros padres, ¿verdad? Que han vivido épocas muy difíciles anteriormente que nosotros afortunadamente no habíamos vivido y no entendíamos el concepto de ahorrar para el futuro, ¿no? Ahorrar para el mañana. Ahora más que nunca ese ahorro se tiene que aplicar sí o sí. Y aquí yo siempre hago cuando hacemos las formaciones y hablamos un poquito de esta parte, siempre les digo lo mismo, suma lo que tú necesitas vitalmente al mes, o sea, necesario básico en el mes, o sea, hipoteca o alquiler, luz, agua, teléfono, o sea, lo básico que tú necesitas al mes para tu día a día, tu mes, tu vida, multiplícalo por 24 y ese guardadito hay que tenerlo en el banco, ¿ok? Ese guardadito de 24 meses de tranquilidad, que no son 24, sino serán 12, te va a ayudar a que si pasa alguna otra cosa como esta, que tengas un poquito mejor de calidad de vida y más tranquilidad, que es lo que se supone, ¿no? Esta pregunta que tenemos va concerniente a lo que están hablando. ¿Qué tanto ha afectado en el mercado laboral? Y yo digo también que la gente no le está pasando cómodo por lo que usted termina de decir. Uno nunca imaginó de que esto fuera a pasar, llegar a este nivel que ha llegado. La gente pensaba como siempre que algo pasa rápido y ya hay punto y no estamos de nuevo, todo sigue la normalidad. Pero es triste ver todo lo que pasa y a veces algunas personas están recibiendo cierto ingreso que le dicen no se puede más. Y tienes todos los bancos, la deuda, todo, y todo el mundo cobrando porque todo debe seguir, no debe ser fácil. Entonces la pregunta es esa, ¿qué tanto ha afectado al mercado laboral? Bueno, el mercado laboral es el primer afectado después de la parte bueno, es que la crisis nace de ahí, de esa carencia del mercado laboral. Actualmente se están reabriendo muchísimos hoteles, pero se están abriendo las condiciones que se están abriendo, en el sentido de que las ocupaciones son tremendamente bajas. De hecho, por ejemplo, aquí en México, donde yo estoy en Cancún, estamos en un semáforo como tienen ellos de color naranja. Eso significa de que los hoteles no pueden pasar del 30% de ocupación. Y bueno, ahí el señor Alvarado, que como bien nos ha comentado, él ha sido y tiene muchísima experiencia en el parte económica de control de la hotelería, sabe que un hotel al 30% es muy, muy complejo mantenerlo abierto. Súper. De hecho, normalmente, dependiendo obviamente de tu precio medio de habitación y dependiendo de tu servicio y demás, un hotel mínimo necesita un 35% de ocupación para garantizarse ese punto de equilibrio, ¿no? Muerto como hablamos en alimentación y bebida. Entonces, sí se están abriendo muchos hoteles, sí se está reactivando el turismo en muchas zonas, pero ojo, porque también hay que mirar cómo se está abriendo, ¿ok? No se va a abrir un hotel y de pronto de un día para otro va a tener un 80% de ocupación, ¿ok? Porque además está prohibido en muchos sitios. Entonces aquí, pues bueno, el golpe laboral es y va a ser tremendo, o sea, tremendo. O sea, va a ser aquel que tenga trabajo se puede sentir casi orgulloso, ¿no? O dichoso, ¿no? Entre ellos, obviamente, pues yo tengo la suerte de encontrarme, ¿no? O sea, los que tenemos trabajo tenemos que ser muy agradecidos y sobre todo tratar de ayudar a los que no lo tienen
o bien económica o bien moralmente, tratando de echarle un cable lo que uno se pueda, porque eso es uno de los aprendizajes de esta pandemia, ¿no? La parte humana. Tratar de ayudar a los que no han tenido tanta suerte de poder continuar con su vida laboral y por ende económica, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Bien, señores, y asimismo, realmente el impacto que ha causado, pues creo que ha dejado sus residuos sobre todos nosotros que trabajamos en empresas y vivimos, muchos de los que trabajan con nosotros y que trabajan en una empresa, pues viven del día a día, principalmente en nuestro país, República Dominicana, donde las personas actualmente, aunque usted les diga, les trate de transmitir, de impregnar en su cerebro de que debe ahorrar, no creen ni entienden que es así, creo que hasta ahora. Una palabra muy común que dice, si me muero mañana, ¿quién le voy a dejar lo que tengo? Eso es lo que más dicen. Y si no se muere, Ahí está el problema. Bien, señores, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las medidas que han tomado las empresas, los empleadores para enfrentar lo que es esta pandemia? Señor Freddy Alvarado. Señor Alvarado, ¿nos escucha? Afortunadamente, ¿me escuchan ahora? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, Bueno, le escuchamos, sí, ya. sí. Afortunadamente, bueno, yo como trabajo conjuntamente con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ellos por ser un estado americano, estaban permanentemente informados de qué es lo que estaba ocurriendo con el tema de la pandemia. Y, y nos recomendaron que por favor tomáramos precauciones a principios del mes de marzo. Al principio del mes de marzo también tuve yo la oportunidad, que ya yo empecé a tomar la decisión por el tema de la edad, que eso era lo que más se comentaba en esos días, ¿verdad? De que teníamos que resguardarnos y cuidarnos muchísimo. Por fortuna, pues mi trabajo es básicamente en línea. O sea que a mí realmente no me afectó, y al igual de lo que dice el puerto, somos privilegiados de que podemos seguir trabajando día con día. También se comunicaron conmigo el Ministerio de Turismo y empezamos a trabajar con el tema de los protocolos, las certificaciones y todo este tipo de cosas, y muchísimo antes que todo el mundo, el resto de las empresas lo hicieran, ¿no? No solamente para hoteles, sino para todo tipo de negocios, pero más enfocado en el tema de hoteles, que es realmente la especialidad nuestra, ¿verdad? Ocurre que los protocolos están, los análisis se han hecho, los hoteles están claros de qué es lo que se debe hacer y qué es lo correcto. Yo creo que aquí el tema radica, y el señor Puerto lo sabe, ¿verdad? Y está claro en relación a eso, es cómo transmitir esa información a nuestros empleados, ¿verdad? Para que comprendan y entiendan la importancia de respetar y cumplir con esos protocolos. Yo creo que el tiempo que nos queda ahora por conversar debería ser más de reflexión que de cuestiones de carácter técnico. Porque el gran problema, a lo mejor, bueno, yo también he trabajado muchos años en México, y todos los países latinoamericanos, pues, tenemos tenemos la misma situación y pensamos de la misma manera, tenemos ese mismo esquema de pensamiento, y es que lamentablemente pues no somos consistentes. La consistencia es lo único que realmente te asegura y te garantiza éxito en cualquier cosa que tú emprendas. Hay que ser consistente, y estoy completamente seguro que los primeros 3 días se van a poner la mascarilla, pero los días subsiguientes la van a tener en la barbilla, y va a terminar la mascarilla en el codo, como los motoristas, ¿verdad? Aquí en República Dominicana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? La parte de, porque ¿qué tenemos? Y creo que
que tú, que eres Daniel, que tienes la oportunidad de hablar con gente todos los sábados masivamente, hay que, hay que, hay que enfatizar de que antes de ir a trabajar, la gente tiene que hacer, y la pregunta es, ¿estoy claro que es compromiso? ¿Estoy claro que es lealtad? ¿Estoy claro que es responsabilidad? Todas esas preguntas se las tienen que hacer los empleados antes de ir a trabajar, para no volver a caer en lo mismo en que pasan 3, 4, 5 días, un mes o 2 meses y ya nos olvidamos de lo que debemos hacer y cómo debemos hacer. Eso sí, nos preocupa mucho porque yo sé que todas estas cosas se dicen, se hablan, existen los protocolos que sé que están ya elaborados y todo eso, pero nosotros que estamos de frente cada momento con el personal de línea, que a veces ponerse una mallita en el pelo cuesta porque dicen que le molesta y en un momento da la vuelta y ya no la tiene. Ahora que la mallita, que la mascarilla, que bueno, es como usted dice, cuando una vez la tiene aquí en la barbilla, la tiene en el codo, en los bolsillos, no sé dónde la tiene, a veces no la tiene, se le olvidó. Tenemos un tema que hay que trabajar, de verdad que sí. Y esos dos puntos que usted dice, pues, muy interesante, si la gente sabe lo que es la lealtad y compromiso, que hay que inculcarle, no sé de qué forma, pero no, yo creo que lo vamos a lograr y si concientizamos bien a la persona y el que muestre el interés de, de crecer y el compromiso realmente, pues será quizás más fácil. Pero Sí, de verdad, a veces me quedo pensando y digo, tenemos un tema, de verdad que sí, tenemos un tema muy interesante con el personal, de verdad que sí. así Sí, es. no, además que, perdón. Adelante, Puerto. No, 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 que por supuestísimo al final es que tiene toda la razón el señor Alvarado, o sea, no tiene más peso esas palabras porque es imposible, o sea, al final la responsabilidad cae en uno, o sea, las empresas pueden crear los protocolos más interesantes y más complejos y completos del mundo, pero al final es uno quien tiene que ser autodisciplinado, autocuidado, autorresponsable de que, bueno, porque estamos viviendo una pandemia mundial, que es una situación que nadie esperaba vivir, y yo supongo, a lo largo de toda nuestra vida, pero que ahora tenemos que enfrentarlo. Entonces, pues ahora más que nunca hay que ser muy responsable, muy disciplinado de que si a mí la empresa, cuando yo me incorpore en mi trabajo, me dice que tengo que trabajar con cubrebocas o tengo que trabajar con careta de plástico o tengo que trabajar con guantes de látex y demás, pues tengo que trabajar con ellos. O sea, no, aquí sobre todo hay que tener la mente abierta, open mind, sí, y a partir de ahí, pues aceptar el cambio, aceptar de que cuando se vuelva a reincorporar el trabajo no va a ser igual que antes, ¿no? No va a haber grandes cambios realmente, también dependiendo de dónde estés trabajando y demás, pero los protocolos de las empresas, en el sentido de la pregunta que hacía el compañero inicialmente, las empresas se han preparado con protocolos para tratar de cuidarnos a nosotros como colaboradores, cuidar al huésped que viene a visitarnos y por ende cuidar lo que es el negocio, lo que es la empresa, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente, como bien ha dicho el señor Alvarado, que mi responsabilidad tiene un efecto no solo hacia mí, sino hacia muchas personas de mi entorno. Entonces, hay que entender que lo que yo hago bien es para mí, para el entorno, y lo que hago mal también va a perjudicar a mí y al entorno. Entonces, se pide mucha disciplina, se pide mucho autocuidado, autorresponsabilidad bueno, pues de cumplir con los protocolos y sobre todo ya no tanto en la empresa, sino también en tu propia casa, ¿no? O sea, la cultura o el entender de que esto que estamos viviendo tiene que nacer desde la propia casa de uno, ¿no? Y tener esos bueno, pues procesos o digamos costumbres de higiene de manos continuamente, lavarte las manos continuamente con gel higienizante, estornudar con la parte del antecodo, ¿no? Del brazo, bueno, pues en fin, lo que nos aconsejan por activa y pasiva en muchos lugares que tenemos que cumplirlo, ¿no? Pero sobre todo, y termino, disciplina y responsabilidad. Disciplina y responsabilidad. Pregunta que nos hacen, ¿qué tanto ha afectado a los colaboradores
la pandemia. Me imagino que, bueno, en cuanto a eso, creo que todos sabemos que nos ha afectado de una manera. Bueno, la pregunta es para ustedes, pero yo comento que la gente que está en la casa que no está recibiendo, eh, no es fácil. Pero bueno, contéstenla ustedes. A ustedes fue para ustedes. Es que al final depende de cada persona. O sea, No, el cómo te afecta a ti. ahí ya tengo un punto muy importante que quisiera abordar. Esa es el tema de que lo anoté aquí para que no se me olvidara, ¿verdad? Que era el tema de la calidad de vida y el nivel de vida. Yo creo que esa es una gran confusión que que tenemos, o pues, bueno, yo no me anoto ya porque ya yo superé eso, ¿no? Pero que se tiene en líneas generales aquí en nuestros países, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nivel de vida? Pues nivel de vida es lo que tenemos. Y calidad de vida es, es la proporción en la que tú disfrutas lo que tienes. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente me llama y me dice, ¿cómo está usted, señor Alvarado? ¿Cómo se siente? Dice, ¿y usted cómo está? Pues estoy muy estresado. Entonces yo le preguntaba a alguien justamente ayer, le digo, ¿y qué es la? Si estrés es realmente sufrimiento, ¿qué es lo contrario de sufrimiento? Es felicidad. Entonces dice, pero esta pandemia me ha hecho muy infeliz. Entonces llegamos al tema de que la infelicidad de la gente es directamente proporcionada a los aspectos materiales. Y yo, obviamente, ¿qué ha ocurrido? Que la pregunta que está haciendo Daniel lo responde la forma en la que la gente ve cómo es su vida. Y si su vida transcurre o gira en torno a aspectos de carácter material, pues obviamente deben tener una gran cantidad de preocupaciones de carácter económico que no pueden resolver ahora mismo porque por la situación económica que nos ha conllevado pues la pandemia. Entonces, cosas claras que tiene que tener el empleado antes de regresar a su trabajo es hacerse la pregunta, es hacerse la pregunta de qué significa compromiso, qué significa responsabilidad, qué significa lealtad, qué significa nivel de calidad de vida, ¿verdad? Y nivel de vida. Todas esas preguntas se las tiene que hacer la persona porque cuando regreses tienes que cambiar tu esquema de pensamiento. Yo no sé si estás de acuerdo, Puerto, que todos tenemos que cambiar nuestro esquema de pensamiento y no retornar a como éramos al pasado. Por eso es que este programa se llama La Nueva Normalidad. Efectivamente. Hombre, yo creo que sería muy triste, ¿no? Creo que al final que no seamos capaces de aprender la lección y como bien decía, pues bueno, pues aquellos que han tenido mucho enfoque en la parte económica o la parte de, según soy muy feliz dependiendo de cuántas cosas poseo y que ahora pues obviamente lo está pasando mal porque realmente te das cuenta que la salud es lo más importante y que no hay nada que te garantice al 100% siempre absolutamente todo. Entonces, por supuesto, o sea, el volver con un esquema nuevo de pensamiento de vida es muy importante. ¿Sí? El entender y aprender que bueno, pues que hoy estamos aquí y de pronto pues, puede pasar cualquier otra situación y verte con la necesidad de tener que reempezar, de empezar de nuevo, ¿no? Y además que es algo que lo hemos hablado muchísimas veces nosotros en la parte esta de capacitación, la capacidad del ser humano de reinventarse, ¿no? Y por eso yo al principio hacía este símil, ¿no? De reinserción laboral y reinvención laboral, ¿no? Hay que reinventarse muchas veces y ahora la necesidad ahora va a ser esa. O sea, yo y mi gente que ha trabajado conmigo en capacitaciones y demás, algo que yo siempre les he dicho a ellos, cursos de meseros y de cocineros, es la polivalencia, ¿no? La importancia del profesional polivalente, ¿no? Y ya no es cuestión de saber hacer de todo, sino tener actitud de querer aprender a hacer de todo, ¿no? La actitud es la que se va a demandar sobre todo hoy en día en las empresas. Ya no tanto de que sepas hacer de todo, porque no es tampoco mucho, pues
es complejo, ¿no? Pero tener esa actitud polivalente, ¿ok? Es decir, sí, por ejemplo, pues vale, yo siempre he sido cocinero del asiático, pero ahora me tengo que adaptar al cocinero de un mexicano, por ejemplo, ¿no? Tener esa actitud y decir, ok, no sé cocina mexicana, pero en 3 días me pongo las pilas y seguramente que podré hacer el trabajo con garantía de éxito, ¿no? Tener esa actitud de mente abierta. Entonces, ese esquema, como bien decía Freddy, ¿verdad?, es sumamente importante para todos los que estamos aquí y si queremos pues reinventarnos o reincorporarnos al mundo laboral con garantía de que vamos a perdurar ahí, que van a perdurar ahí. O sea, que va a ser para tiempo, ¿no? O sea, hay que abrir las mentes, hay que abrir la mente. Pues bien, así mismo es. Realmente es un poco complicado porque ahora hay que, vamos a decir, inculcar a cada uno de esos colaboradores la nueva idea de todo lo que deben, vamos a decir, cumplir. Que no solamente van a llegar y vamos a decir, yo cumplo con cierta labor y no cumplo con ninguna otra. No, ya deben ser más abiertos, más polivalentes, como decía, pues, Francisco Javier. Mira, Por cierto, te interrumpo solo un segundito. Fíjate, nosotros tenemos un hotel abierto aquí en México y en el equipo de cocina están trabajando como chef de parties, chef ejecutivo de los otros hoteles de la compañía. O sea, aquí, para que entiendan, y comento este dato, para que vean la importancia, ¿ok?, de decir, wow, pues, y además que lo están viendo los chicos del propio equipo de cocina de nuestro hotel, ¿no? Es decir, wow, este señor es el chef ejecutivo del hotel tal, este señor es también el chef ejecutivo del otro hotel y sin embargo está aquí con nosotros en un mando intermedio, como chef de party. O sea, yo creo que mayor lección de humildad, mayor lección de, señores, hay que readaptarse, hay que, bueno, pues ver cómo podemos salir de esta forma y sumar, que es lo más importante de todo, ¿no? Seguir sumando y no ser una persona de las que van restando. Entonces, eso lo vamos a ver y lo van a ver muchos de nuestros compañeros ahí en República Dominicana con total garantía, ¿ok? No significa de que ahí se quede todo. El crecimiento seguirá. El que ha sido chef ejecutivo seguirá siendo chef ejecutivo o maître general o gerente de recepción y volverá a su posición cuando todo esto se vuelva que vuelva a la normalidad. Pero lo que sí es evidente es que uno tiene que tener esa amplitud de mente, de decir, ok, esta es la situación que tenemos ahora y hay que poner ahora más que nunca toda nuestra carne en el asador para tratar de solventarlo y de salir airoso de esta situación que la vida nos ha puesto por delante. pues todos debemos unirnos a una para poder lograr todos como una familia que debemos ser en estos momentos para todos lograr superar lo que es esta situación del COVID-19. Por cierto, en el mismo ámbito, me gustaría saber cuáles son las medidas preventivas que están tomando las empresas para una reintegración de los colaboradores de manera segura. Si puede el señor Alvarado contestar. Señor Alvarado, ¿nos escucha? Fíjate que pregunta, que envías la observación. Sí, yo te escucho y a mí me escucha. Yo te Sí, escucho. Yo te escucho. Ahora se me escucha. Sí, la escuchamos. Bien, quería hacer una acotación muy importante. En el año 2019, yo como tú sabes, yo trabajo en muchos hoteles, ¿verdad? Y interactúo con muchísimos colaboradores. Yo estaba más o menos haciendo una cuenta ahí mental el día de ayer, que cada vez que me reunía con alguna persona, muy probablemente las 2/3 partes de los cientos de personas con las que que interactué durante el año 2019, me decían que en el 2020, yo le preguntaba que cuáles eran sus planes para el 2020, me decía salir de este hotel. No quiero estar más en este hotel. Dice, Muy escuchada esa respuesta. yo prefiero estar en la galería de mi casa leyendo un periódico o chateando que estar trabajando en el hotel. Mi pregunta es, ¿seguimos pensando igual? Bien, yo anoté aquí varias preguntas que se tienen que hacer los hoteles para poder contestar la pregunta que me estás haciendo.
Y los siguientes son, ¿cuándo es el momento adecuado para que los empleados regresen a trabajar? Esa es una pregunta muy válida. Me la han hecho. ¿Cuándo es el momento adecuado? Eso es lo que se tiene que hacer la empresa. ¿Cuándo es el momento adecuado que los empleados tienen que regresar a trabajar? ¿Quién de esos empleados debe regresar a trabajar? Esa es otra cosa. ¿Quiénes son los que van a regresar? Tanto como nosotros, que no somos dueños de hoteles, ¿verdad? Sino que trabajamos dentro de los hoteles, hemos entendido y comprendido muchas cosas. El empleador también ha entendido y comprendido muchas cosas. Y ha comprendido algo muy importante, que puede trabajar con menos gente. Que lo mejor es algo que el señor Puerto y yo por años hemos estado pidiendo a gritos, que se contrate a las personas por sus conocimientos, sus habilidades, por sus destrezas. Y que si tienes tres haciendo lo mismo, elige a uno que realmente sepa lo que sepan los tres y págale un poco más al que estás eligiendo y vas a sentirse muy contento y motivado de estar trabajando. Eso entre otras muchas cosas. La pregunta número 3 que se tienen que hacer los empleadores es ¿cómo podemos proteger a nuestros empleados? ¿Verdad? Es muy importante. ¿Cómo los vamos a proteger para cuando vengan a trabajar, tenemos que estar preparados para eso? El señor Puerto me lo comentaba el otro día de todo lo que están haciendo y en forma minuciosa para que las personas que están regresando a sus trabajos pues no incurran en ningún peligro o en un problema de seguridad de salud y están poniendo todos los protocolos en ejecución. Sin embargo, después que el empleado sale del hotel, ahí radica el problema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los hoteles todos los días? Volver al punto inicial. Número 5, que pregunta que se tiene que hacer los hoteles y resolver es cómo podemos satisfacer las crecientes necesidades de salud mental y emocional de nuestros empleados. Los empleados llegan sonriendo al hotel, pero por dentro va la procesión. La procesión de que debo la tarjeta de crédito, de que no tengo dinero para comprarle comida a la familia, de que mi mujer me está exigiendo, solicitando, de que los muchachos no están yendo a la escuela, que están todo el día en la casa. Entonces, una cantidad de cosas que afecta desde el punto de vista mental y emocional a la persona. ¿Por qué? Porque se genera un estrés, el estrés es sufrimiento, y sufrimiento es lo contrario a felicidad, o sea que no es feliz. El número 7, ¿cómo debemos comunicarnos una vez que regresemos al hotel? En República Dominicana es con besitos y abrazos todos los días. En México no lo sé. En México no lo sé. Entonces, aquí vamos a tener, pues, obviamente, el tema de carácter social tiene que cambiar. Entonces, perdóname que te responda con preguntas, pero esas son preguntas que se tienen que hacer cada uno de los hoteles para poder operar de nuevo. Pero ¿cuál es la recomendación que yo doy a los hoteles? Los hoteles deben abrir como si fuese la primera vez, como si nunca hubiesen abierto el hotel. ¿Y qué hacer? Cuando uno nunca ha abierto el hotel, uno empiezan a emerger una cantidad de situaciones creativas y decir, bueno, ¿y cuál es el mercado que vamos a captar? Porque ahora no va a ser... Por ejemplo, ayer me comentaba un amigo en Cuba que su mercado es canadiense y obviamente nadie está yendo para Cuba. Y ellos habían enfocado todos sus esfuerzos en Canadá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues verificar a ver qué otro tipo de negocios pueden atraer. Otra de las cosas que tienen que hacer es, tenemos que reinventarnos con el tema de los precios. Ese es otro tema que tienen que preguntarse las unidades corporativas. Y empezar a analizar de qué forma y qué realmente, cómo realmente deberíamos nosotros prestar los servicios a nuestros huéspedes. Entonces, yo creo que
va a depender de todas esas preguntas y muchísimos más de que pues los hoteles se preparen para abrir sus hoteles al mundo, ¿no? Me imagino que lo primero que hay que atacar es el mercado local. Yo me imagino que esa es la primera gran solución. Pero nada, ahí le dejo. Pues, aunque usted me ha respondido con preguntas, pero cada una de estas preguntas ha sido muy acertada, pues creo que son las cuestiones específicas que debería hacerse una empresa antes de, pues, volver a lo que es esta reapertura, que es la correcta, porque como usted ha tocado, por ejemplo, ahora no es solo cuidar al huésped, sino que debemos cuidar al huésped y también al colaborador que trabaja en la empresa, y también cuidar lo que es el mercado, pues realmente no podemos enfocarnos en un mercado sabiendo, por ejemplo, que es uno de los que está más saturado de lo que es el COVID-19. Ah, por cierto, a las personas que están viendo el programa, recordarles que están, por ejemplo, tenemos nuestros invitados, por ejemplo, el señor Freddy Alvarado, director ejecutivo del Centro de Desarrollo, perdón, director del Centro de Desarrollo Ejecutivo de InterRD Sexte en República Dominicana, y el señor Francisco Puerto, quien también es director general, perdón, director corporativo de formación y desarrollo en lo que es Excellence Collections. ¿Alguna otra pregunta, Daniel? Bueno, estamos en televisión, siempre digo el tema de que el tiempo pasa muy rápido, pero tenemos una pregunta que están haciendo, qué medidas han tomado los gobiernos para reactivar la economía y que sí ha funcionado. Esa sería la parte más importante. ¿Está funcionando? ¿Cuáles son las medidas que los gobiernos han tomado para y que sí ha funcionado para que la economía esté realmente como... Antes de que ellos respondan, ayer No le hablaba con preguntes a alguien Puerto, ¿no? y dice, realmente No, pero, las leyes ¿sabes existen. qué pasa? Que meternos en política ya es complicado. No, antes de que En vayan a política ya es contestar, complicado. esta persona dice, las leyes existen, pero las leyes existen si se ponen en práctica, o sea, si se ponen en funcionamiento. En nuestro país existen millones de leyes y reglas y ninguna se pone en lo que es la práctica y la acción. Entonces, eso es muy buena su Adelante. pregunta. Esa pregunta nos la ha hecho mucha gente. Oye, pero ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué están haciendo para que la economía se establezca y está funcionando la medida que han tomado? Y tú te Oye, pero preguntas, Ambriones ha dicho algo, ¿Sí, Freddy? sí, que Ambriones ha dicho algo muy interesante, el tema de las leyes y el cumplimiento de las leyes. Entonces, yo creo, para no abordar el tema, aunque yo sí lo puedo abordar porque yo soy dominicano, ¿verdad? Claro que sí. Pero se le hace un poquito más complicado al señor Puerto porque no es mexicano, ¿verdad? Pero yo soy... o sea, pero también la puede hablar porque también no es mexicano. No, claro, Bueno, sí, ¿no? Tiene razón, tiene razón. Entiendo. Entonces, abordarlo de manera clara, diáfana, transparente, sin adornos, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos sobre todo los países latinoamericanos, tenemos muy merecido los gobiernos que hemos tenido, precisamente por lo que ha dicho Ambrioris. Dice, porque las leyes existen, pero no se cumplen. Pero uno quiere que el gobierno cumpla. Entonces, ¿hasta qué punto esta flexibilidad o permisibilidad que tienen los ciudadanos de ciertos y determinados países de Latinoamérica de hacer lo que se le antoje o de estar cepillándose las leyes, pues le da un poquito de libertades a los gobiernos para, no para hacer cosas, sino para no hacer nada, para resolver problemas. Entonces, si yo creo que imagínate, para abordar el tema de qué están haciendo los gobiernos, dice, primero y principal hay que estar consciente de que una pandemia de esta naturaleza, nadie se va preparado para eso. Ningún
gobierno se para eso. Yo creo que los únicos que lo habían visualizado eran las películas de Hollywood y, y este señor de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates. En el 2015 él predijo de que algo así iba a ocurrir. Pero el resto de la gente lo único que hace es reírse y divertirse en la película, ¿verdad? Entonces resulta que los países no se prepararon para eso. Yo me puse a pensar el otro día, incluso creo que lo estuve conversando bastante con el señor Puerto, era el tema de que, obviamente, como yo he visto llover tanto y he estado más tiempo en este planeta que él, pues he visto lo que yo creía que eran epidemias y resulta que eran pandemias, como la viruela, el polio, ¿qué más de las que hayan sido de nuestro tiempo? La tuberculosis, por ejemplo. Pero ahora entiendo por qué no se convirtió, por qué aún siendo pandemia, fue de alguna manera controlable. Fue controlable porque la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, porque tú, pues, Puerto, si se le da la gana y tiene el dinero, puede desayunar en Madrid, almorzar en Suiza y cenar en Italia, ¿verdad? Entonces, así de fácil. Yo recuerdo que yo salía de aquí para España, ¿verdad? Y desayunaba aquí en República Dominicana y cenaba en un restaurante en Madrid. Entonces, porque la tecnología y los avances tecnológicos te permiten eso. Entonces, los avances tecnológicos de alguna manera han permitido que esta propagación sea muy rápida y a una escala que ni nos imaginábamos que iba a estar en íbamos a estar en esta situación. Por eso que los gobiernos no es que los vamos a disculpar, ¿verdad? Pero sí no estaban preparados y aun cuando han pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya tanto tiempo, y no han logrado ni siquiera que la gente entienda, comprenda, esté consciente y sienta de que esto es un problema realmente grave. Hombre, que al final, como bien dice el señor Alvarado, la responsabilidad de todos, no es solo del gobierno, ¿no? Podríamos hablar de gobiernos y de diferentes países y qué tipo de actitud o reacción están teniendo con respecto a la pandemia, pero lo que sí es evidente es que al final el gobierno es la parte mínima con respecto a la responsabilidad que tiene la sociedad como tal, ¿no? La soberanía de la sociedad, del pueblo es el que finalmente manda y el que de alguna forma pues marca el camino, ¿no? O sea, no podemos responsabilizar al gobierno cuando nosotros en la casa no somos capaces de hacer lo que desde el gobierno nos están aconsejando o sugiriendo hacer, ¿no? O sea, es que hablar de gobierno es algo muy genérico. Dependiendo del país, dependiendo del partido político y de su filosofía o ideología política que tenga, pues seguramente que habrán enfrentado la pandemia de una forma o de otra. Yo espero y yo confío en el ser humano, independientemente de las castas y las clases políticas, en las que el gobierno, sea quien sea, pues ha tratado de hacer lo que mejor han considerado que era para el pueblo, ¿no? O sea, algunos han acertado un poco más, otros han acertado menos, otros posiblemente han tenido más interés en la parte económica y no tanto en la parte de la salud del pueblo, pero yo espero y creo que independientemente del país y del gobierno, pues que han tratado de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y por eso igual abogo a lo que dice el señor Alvarado de, bueno, no les vamos a perdonar del todo porque ha habido gobiernos que, madre mía de mi alma, lo mal que lo han hecho, pero hay que mirar las cosas con la perspectiva del tiempo, sobre todo por los resultados de las acciones que se han tomado, ¿no? Pero la responsabilidad, yo insisto, la responsabilidad del pueblo. Al final, el que nosotros cumplamos o no cumplamos con los consejos y las sugerencias radica en cómo va a salir el pueblo, el país, de la situación que nos toca vivir, ¿no? Y más ahí en República Dominicana, y termino, y más ahí en República Dominicana que acabáis de cambiar de presidente, o sea, ahí encima ya esperamos que todo que vaya bien. no estamos en pandemia, sino también en cambio de partido, de político, ¿no? O sea, ahí en República Dominicana más importante, aún si cabe, la unión independientemente del partido político y de quien esté presidiendo el país. La unión del pueblo, la unión de la ciudadanía será la base del éxito para que República Dominicana repunte
cuanto antes mejor. Jenny Morla le envía un fuerte abrazo a los dos. Muy bien, Jenny, muchas yo gracias. sé que ustedes la recuerdan y como es por esta vía se puede mandar los abrazos, ¿no? Claro que sí. También, también. Abrazos virtuales. Como ya estamos finalizando, yo quiero que ustedes le digan a la gente que nos está viendo, tiene mucha gente no solamente dominicana, sino de diferentes países, que un consejo que deben hacer, porque hay gente que a veces dice, no encuentro qué hacer, qué hago, no sé, como alguien me escribe y me dice, te puedo llamar, no les conozco. Y me dice, a veces me da ganas de agarrar un lazo. Digo yo, agárralo para amarrar cualquier cosa, pero que no sea tu cuello. O sea, porque hay situaciones un poco difíciles, pero un consejo de motivación o que, no sé, que ustedes le puedan dar a nuestro público que nos sigue, que nos ve. Bueno, pues como tal, yo creo que ni el señor Alvarado ni yo somos bueno, no tenemos esa capacidad porque además es que depende de la persona, de la situación de la persona, pues uno trata de sugerirle sobre todo una solución o no, ¿no? Aquí yo, bueno, pues recomiendo a todo el mundo a que traten de estar tranquilos dentro de las posibilidades que cada uno tenga en casa, que bueno, que esto también lo superaremos, no se olviden que, como bien ha mencionado el señor Alvarado, igual ha habido varias epidemias a lo largo de la historia de la humanidad y de todas salido y seguimos aquí en este mundo, en este planeta y tratar de, bueno, pues de tener controlada esta inteligencia emocional que seguramente que muchos hemos dado cursos de inteligencia emocional y demás, ¿no? Tener controlado el miedo, tener controlado la incertidumbre, la tristeza, ¿no? Estas emociones básicas que al final pues nos hacen o nos pueden hacer pasar malos momentos, ¿no? Yo, mucho ánimo a todos, control de las emociones y sobre todo, mente abierta y actitud positiva. Vamos a salir de esto, seguro que vamos a salir de esto, más fuerte que nunca, por lo menos con ese pensamiento tenemos que salir de aquí y bueno, pues estar ahí, estar conectados para seguir viendo qué es lo que está pasando y bueno, pues en cualquier momento poder levantar la mano si en caso hipotético pues estás buscando trabajo o cualquier actividad, ¿no? Fran, antes de pasar a Freddy, alguien nos escribe a usted que si hay una luz en el túnel para final de este año en la hotelería, por lo menos en los SL. El túnel, sí, bueno, el túnel al final ya la luz está ahí más o menos prendida, ¿no? Como dirían. Ya hemos arrancado con un hotel, aquí el Excellence Playa de Mujeres en Cancún, y la verdad que de momento la cosa está yendo bien, o sea, obviamente no tenemos ocupaciones altas, por lo que comentaba un poquito antes del semáforo naranja, pero sí, hay que ser positivo, hay que decretar que sí vamos a abrir antes de que acabe el año, por supuesto. La compañía está trabajando y va a apostar por, obviamente, abrir cuanto más hoteles mejor de aquí a final del 2020. Pero sí, de verdad, hay luces encendidas y hay que empezar a tratar de ver esa claridad porque cuando menos nos lo veremos estaremos de vuelta ahí en esa operación, dándonos la enhorabuena de que hemos vuelto de nuevo a ser esa gran familia, en este caso en DXL, que somos una gran familia y que esperemos que nuestra gente de verdad regrese todos y cada uno, por lo menos sano. Y fuertes para continuar con lo que la vida nos tenga preparado de aquí en adelante. Bien, adelante, Freddy. Pues el señor Puerto ha dicho prácticamente todo, ¿no? Pero él dijo algo un poco antes que creo que es muy interesante y que todos debiéramos realmente reflexionar en relación a eso, y es que tenemos que ayudarnos los unos a los otros en circunstancias como esta. Él dijo, ya sea económicamente, si puedes, y si no, por lo menos moralmente, para que la gente pueda seguir adelante y se sienta motivada de seguir adelante. Yo soy pero tan positivo, como dice el señor Puerto. Fíjense ustedes que ya, con la edad que yo tengo y todavía no ha coronado el coronavirus. Entonces, y no me voy a dejar porque voy a cumplir con mis protocolos, voy a seguir estando en mi casa, voy a salir estrictamente para las cosas que tengo que hacer que sean absolutamente necesarias y voy a seguir todas las normativas
que se indiquen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo pienso que tenemos mucho que dar y una vez que nos recuperemos, tenemos que trabajar el doble, el triple, el cuádruple, etc. Pero yo soy tan positivo, Daniel, Ambiori y Puertas, que yo creo que la cura del coronavirus depende de tres ingredientes. Tres ingredientes indispensables, que son el sol, la playa y la alegría de la gente. Entonces imagínate tú que esa sea la cura, o sea que esto se va a llenar de gente pero por un tubo y 7 llaves, como dicen los dominicanos, ¿verdad? Entonces, nada, tenemos que reinventarnos, como dijo desde un principio el señor Puerto. Tenemos que reinventarnos. Mientras no podamos hacer lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, pues intentar otras cosas. Tan sencillo como eso. Y entonces, y resulta que yo creo que un porcentaje muy elevado de las personas que estamos trabajando actualmente, las cosas que hacemos, hemos sido más obra de la circunstancia que lo que realmente queremos. Entonces, mucha gente en sus casas está haciendo cosas que le gustaba hacer, pero que no tenía tiempo para hacer. Unos están arreglando su automóvil, a otros les gusta pintar su casa, a otros les gusta hacer comida, ¿verdad? La gastronomía, a otros que no era lo que hacían normalmente en su día a día. Y resulta que mucha gente que yo conozco está haciendo de lo que supuestamente era un hobby, un trabajo, y están percibiendo dinero por ese trabajo que están haciendo. Entonces, eso es lo que el señor Puerto quiere decir con reinvéntate. Y ni siquiera es reinventarse, sino redescúbrete. Exacto. Entonces, te tienes que redescubrir. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque sí, es increíble cómo hay gente que está haciendo lo que, mira, ay, hice este pastel riquísimo. Esto está muy bueno, 21, 22, 23. Entonces, eso se llama redescubrirse, reinventarse o como lo quieras llamar. Pero bien, esto como todo, como las leyes físicas, todo lo que se baja y todo lo que baja sube. Y esto va a subir de nuevo, como todas las pandemias, como todas las depresiones que han habido en el mundo. Y eso sí, prepárense porque lo que no hemos trabajado en 6, 8 o un año, ¿verdad? Lo vamos a trabajar en 3 días. Porque tenemos que poner, como dice el señor Puerto, toda la carne en el asador. Para los que no entienden es echarle mucha ganas, ¿verdad? Entonces, así es. Pero muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por el tiempo. Yo sé que ha sido de muy importante para todas las personas que nos ven. Todo nuestro público, le decimos que compartan la transmisión y que todo este diálogo pues lo pueden buscar en YouTube. Solamente estará la parte de ustedes. Ya ustedes saben, Siempre Joven con Daniel Martínez, Instagram, Facebook, YouTube. Y esto es de mucho valor, mucha importancia, porque aquí hay personas que realmente te están diciendo lo que es, como el señor Freddy Alvarado y el señor Puerto. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya llegamos al final. Ya tenemos lo amé que nos están haciendo señas. Y ustedes saben cómo es el tiempo de televisión. Así que muchísimas gracias. El tiempo. Y los comentarios que nos dejen, pues nosotros se lo hacemos llegar. Y bueno, se le pasa la información que quiera a nuestra gente. Ambiori. Así es, señores, muchas gracias al señor Freddy Alvarado y al señor Francisco Puerto por estar con nosotros en su programa Siempre Joven con Daniel Martínez. Realmente para nosotros ha sido más que un placer que ustedes nos acompañen pues en este programa tan precioso de este sábado. Y a los que nos ven, pues recordarles que tenemos una invitación para el próximo sábado en el cual usted será informado de todo lo nuevo en el ámbito tecnológico, de música, de hotelería, en todo lo que nosotros pues podemos y sabemos hacer para todos ustedes. Nos vemos creo que el próximo sábado. Si así es, así es. Ya ustedes saben, una cita con nosotros. Pásenla bien y gracias por su tiempo.